Listo. Entonces, nada, como les venía comentando, estos son los temas del semestre. Vamos a comenzar por Greedy. Los links los van a encontrar en donde Dom, que fue la persona que mandó hoy el link de Miro, ahí déjanos los links. Entonces, si alguna vez no encuentran el link o yo todavía no lo he mandado por el grupo, pues igual yo voy a tratar de siempre mandarlo por el grupo. Si no, pues acá está. Eh, entonces, vamos a comenzar por el tema de grid. También, bueno, vale la pena como mencionar que vamos a utilizar el juez de Codeforces mucho. Entonces, si no conocen Codeforces, básicamente Codeforces es como la página donde la mayor, la mayoría de la comunidad de programación competitiva está activa. Entonces, si ustedes alguna vez quieren, por ejemplo, saber qué tan buenos son en programación competitiva, se pueden meter como en alguno de estos contests y dependiendo de cómo les vaya, pues pueden subir o bajar de puntos. Entonces, eh, este es, por ejemplo, mi perfil. A uno siempre le dan como un color y le dicen como cuál ha sido como su historial de puntos en Codeforce. Entonces, si ven, cada puntico es como una competencia en la que yo estuve. Si ven que bajé, fue porque me fue mal. Si subí, fue porque me fue bien. Y así. Entonces, normalmente los puntos, o sea, uno normalmente gana puntos es con respecto a el puesto en el que quedó. Entonces, por ejemplo, una persona que es nivel 1900 no puede quedar por debajo de una persona que, bueno, o no puede quedar por debajo de un gran grupo de personas que son de color gris, por ejemplo. Porque si eso pasa, pues quiere decir que le fue muy mal y ahí es donde le bajan los puntos. O por el contrario, si una persona de color verde queda por encima de muchos de color azul, entonces le dan muchísimos puntos. Y así, uno va subiendo. Acá, de acá vamos a sacar los problemas y de otra página que es mi favorita, que se llama CSS. Entonces, de acá vamos a sacar los problemas. Entonces, si pueden, váyanse creando una cuenta acá. Codeforces es muy conocido, entonces voy a suponer que ya tienen una cuenta ahí, pero esta página no es tan conocida y esta es muy buena. Es la página donde literalmente, si uno, o sea, es como una página en la que hay alrededor de 300 ejercicios, creo, pero están como, o sea, yo creo que ahí están todos los clásicos de la programación competitiva. Entonces ustedes saben que un clásico básicamente es un problema que si uno lo conoce, pues uno simplemente aplica la misma solución siempre que se encuentra el problema y ya. Entonces es, por ejemplo, qué sé yo, ordenar un arreglo. Entonces digamos que, por ejemplo, ordenar un arreglo es algo que se considera como clásico porque es algo que pasa muchas veces, como que es un problema que uno ya lo ha visto varias veces o se lo puede encontrar varias veces y pues a la final uno conoce la solución. Pues si uno le cae un problema de ordenar un arreglo, pues uno dice, bueno, lo hago con Merchant. O lo puedo hacer con Quicksort o lo que sea. Pero como que ya hay un contexto del problema, porque el problema es un clásico, cae muchas veces, uno ya lo conoce. Y todos estos problemas tienen eso. Más que nada estos, que son los que vamos a estar revisando. Son problemas que si uno se los aprende, por así decirlo, va a resolver problemas muy duros y muy fácil. Entonces, nada, vayan creándose ahí como la cuenta. Eh, se, y pues si pueden la de Codeforces también.
digamos que por ahora vamos a utilizar más esto, que es de donde vamos a sacar los problemas de Greedy. Entonces también la idea es que yo cada semana o cada clase les voy a dejar problemas. Por ejemplo, hoy que vamos a ver Greedy, les voy a dar como, no sé, pues trato de no dejarles mucho por ahí, con 4 problemas creo que es suficiente de Greedy para que lo saquen. Pues no es para que los dejen ahí. La idea es que los hagan para que practiquen como las técnicas que les voy a enseñar. Entonces, nada, no sé si tengan alguna pregunta o se me olvidó decirles algo. Bueno, otro comentario adicional es que si alguna vez, que es como una pregunta muy común y es, si me piden que les recomiende algún libro, yo siempre les recomiendo el mismo. O sea, no recomiendo otro que no sea el Competitive Programming. Y tres, que es el que yo me leí. Yo literalmente me leí todo el libro. A mí que ahí no me gusta leer. O sea, que soy como una persona que soy más como de hacer y no me gusta casi leer, sino que me gusta más como aprender haciendo. Pero este libro literalmente me lo leí todo porque lo mismo, ahí están todos los clásicos de la programación competitiva. Y lo mejor es que está como por capítulos, entonces está que greedy, que programación dinámica, que búsqueda binaria, que grafos, strings. Incluso hay algo muy chévere que muy pocas personas creo que le ponen cuidado y son problemas ad hoc. Se escriben así, ad hoc. Básicamente los ad hoc son como problemas que no son difíciles de programar, sino que son difíciles de implementar. No son difíciles de pensar, sino que son difíciles de implementar, que es como lo contrario a lo greedy. Lo greedy normalmente es muy difícil de pensar y muy fácil de programar, normalmente. Pues hay greedies que son muy difíciles, pero En otra carrera como ¿cómo? micrófono abierto. Y creo que alguien tiene el micrófono ahí. Bueno, entonces nada, les recomiendo ese libro, el Competitive Programming, y ¿qué más les recomiendo? Les puedo recomendar también, hay algo que se llama el CP Algorithms, sí, esta página también, con esta es también muy buena. O sea, si no les gustan los libros, veanse siquiera esta página. Y esta página creo que es lo mismo. Es como un CP3, pero yo creo que es más resumido. O sea, como que incluso acá puede ser un poquito más resumido todo y más estructurado, yo creo. O sea, yo creo que el CP3 tiene muchísima teoría y tiene muchísimos trucos muy buenos y tiene también problemas muy buenos. O sea, como que es algo muy completo, pero si quieren algo más rápido, en esta página lo pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, le dan acá clic como en Data Structures y ya de una les comienza a hablar como de estructuras de datos. Entonces acá les hablan de una estructura de datos, bueno, que se llama el minimum stack, minimum queue, pero que pues bueno, no les voy a decir de qué trata, pero básicamente acá está todo. Entonces es como muchísimo más directo. Ah, y al final también hay problemas. Se les dicen eh, como que si quieren practicar con ese tipo de estructuras de datos, pues se pueden hacer estos problemas. Y asimismo está con varias estructuras. Y ya, yo creo que esas son como mis recomendaciones. No sé si haya una pregunta hasta ahora. Si no, entonces,
Listo. Entonces, digamos que el tema que vamos a ver hoy es greedy. ¿Y qué significa greedy? Básicamente greedy significa, bueno, la traducción de greedy significa ser codicioso. Codicioso o yo también lo pensaría como ser como perezoso. Pues no es la traducción, pero ¿no? Perezoso. No es la traducción, pero es como siempre tener una mentalidad de yo no quiero probar todas las posibilidades y yo más bien demuestro que irme por un camino siempre es la mejor opción. Eh, esto está mal escrito. Entonces, pues a mí el gris, bueno, entonces, yo digamos que todas las técnicas que les voy a enseñar, por ejemplo, busca binaria. Busca binaria es un algoritmo. ¿Qué quiere decir que sea un algoritmo? Que es algo que es como una receta. Y como es una receta, es como algo que ya está hecho. Entonces es como, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, voy a hacer un sándwich. Pues digamos que para hacer sándwich, pues ya existe una receta. O sea, no es como que ustedes siempre que vayan a hacer sándwiches se vayan a inventar una receta, porque pues al final probablemente no van a hacer un sándwich, van a hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver busca binaria, por ejemplo, algoritmos de ordenamiento, eh, por ejemplo, algoritmos sobre grafos. O sea, todo esto son cosas que ya están inventadas, como que son lo que le digo, son como recetas, como que ustedes ven el problema y dicen, parce, yo sé que si yo quiero ordenar un arreglo, pues lo que tengo que hacer es implementar este algoritmo. O sea, es como si yo acá buscara merge sort algoritmo en C++, por ejemplo. Y entonces me sale el código del merge acá. Digamos que yo copio y pego este código porque yo ya lo tengo. Pero resulta que el greedy no es un algoritmo. O sea, greedy no es un algoritmo. Entonces ustedes no pueden decir como, ah, voy a programar el algoritmo de greedy. O sea, porque greedy no es un algoritmo. O sea, greedy es como una forma de pensar, por así decirlo. O sea, suena como muy poético, pero es como una forma de pensar un problema. Entonces, para que quede más claro esto, pues les voy a poner un ejemplo. Y digamos que es el ejemplo más trivial que puedan ver. Yo les voy a dar un arreglo A. Y este arreglo A, pues básicamente tiene muchísimos números. Mm, sí, ok. Y yo les voy a dar el siguiente problema. Dado A, bueno, dado el arreglo A, quiero encontrar un par de números tal que la suma de ambos sea lo máxima posible. Entonces, cuando uno se encuentra este problema, uno puede decir como listo. Básicamente, lo que me están diciendo es, voy a tomar, o sea, lo que me pide el problema es encontrar un par de números tal que la suma de los dos sea lo máximo posible. Entonces, eh, uno puede pensar en muchísimas soluciones, sí o qué, pero antes de pensar algo que podría ser como muy obvio, pues uno lo que podría pensar es que a la final lo que queremos es simplemente
Bueno, o sea, la primera solución que uno se le podría ocurrir es hacer algo que se llama fuerza bruta. Entonces acá vamos a definir qué es la fuerza bruta. Entonces digamos que fuerza bruta básicamente es probar todas las posibilidades. Entonces, ¿ustedes cómo harían una fuerza bruta para resolver este problema? Pues ahorita voy a hacerlos comparando cada número con los números de la regla. No es lo más eficiente que podemos usar. Ok, listo, listo, listo. Súper. Bueno, acá en los comentarios David dice que puedo iterar sobre todas las sumas posibles guardando los sumandos hasta obtener la máxima suma. Es, o sea, básicamente la fuerza bruta sería iterar sobre todas las posibles parejas y como en una variable externa puedo llevar el máximo, ¿sí o qué? Exacto, listo. Entonces para allá vamos. Sí, ya en los comentarios vi que ya se les están ocurriendo ideas. Pero entonces, digamos que la solución fuerza bruta que uno se le podría ocurrir para resolver esto es, voy a iterar sobre todas las posibles parejas. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo harían para iterar sobre todas las posibles parejas? Por ejemplo, yo tengo que iterar sobre 4 y 3, también sobre 4 y 10, o sobre 3 y 9, sobre 8 y 11. E incluso al final, bueno, no, primero dígame cómo harían eso y ya luego, Sería un for que vaya barriendo primero los números del arreglo y después otro for que empiece desde el siguiente número. epa, por- Porque o sea, es una pareja, pero no puede ser el número contra el mismo, ¿cierto? exacto, exacto, exacto. Entonces tendría el siguiente for que comenzar desde el siguiente número. Entonces el primero comenzaría desde el 4 y el siguiente desde el 3. Y Exacto. así. Súper, súper, listo. Exacto, entonces, digamos que acá olvidé mencionar algo también, es que todo lo vamos a programar en C++. Entonces, si no conocen C++, igual no es muy diferente a cualquier lenguaje de programación. Simplemente es que sepan qué es un ciclo, qué es una variable, qué es un arreglo y ya. Pues no es que vayamos a utilizar cosas súper raras de C++ como punteros o cosas así. No, utilizamos lo mismo que utilizarían si usan Python o si usan Java, todo es lo mismo. Entonces digamos que Java programa en C++. Y lo que dice, creo que fue Wilson, es, digamos que si yo quiero hacer como iterar sobre todas las parejas, lo que tengo que hacer es un doble ciclo, ¿sí o qué? Entonces el primer ciclo, digamos que va a ir iterando sobre cada uno de los números y luego el segundo ciclo, digamos que en este punto tengo, o sea, digamos que la cosa se ve como si yo llevara un primer puntero que se llama i y un segundo puntero que lo voy a llamar j. Entonces, la idea del doble ciclo es, digamos que i va iterando de uno en uno y luego j itera habiendo fijado ahí. O sea, como que uno fija y luego j se mueve. Entonces j se mueve de uno en uno. Luego cuando j llega al final, pues se resetea, por así decirlo. Bueno, cuando j llega al final, lo que pasa es que incremento uno en i y luego a j lo reseteo. Pero entonces, ¿cómo lo reseteo? Pues lo reseteo haciendo como lo que dijo el compañero y es, hago j igual a i más uno. Así hago que eh, no hayan repetidos. O sea, ¿por qué? Porque vean que si yo hago j igual a cero, o sea, si lo reseteo,
Entonces lo que va a pasar es que voy a volver a contar la pareja 4,3. Y digamos que en este caso, en este problema no afecta, o sea, porque a la final, si yo salgo el máximo de algo que ya revisé, como que no daña la respuesta, pero si hay problemas en los que eso daña la respuesta. Entonces, lo mejor siempre es como tener cuidado con eso. Entonces acá, no lo que hace es que hace un doble ciclo, el de arriba va iterando de uno en uno, el de abajo Buenas también. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Una pregunta con respecto a ello. Me dice que fuerza bruta es probar todas las combinaciones posibles. Exacto. Y no, y si yo incremento o hago que esa J se recorra un más uno con respecto a la I, ¿no estoy de alguna forma mejorando un poco la eficiencia? Mejor dicho, estoy quitando la asociatividad o la conmutabilidad en este caso. Entonces ya mejoraría un poco no sería el peor caso, ¿no? Que sería combinar todos en las dos maneras. Ok, Bueno, súper, súper. Esa pregunta está... sí, porque ahí ya comenzaríamos como a hacer un poquito más eficiente el código como para no repetir la suma. Ajá, súper. Está muy buena esa pregunta. Eh, listo, entonces, digamos que también olvidé mencionar esto al principio, pero vamos a, o sea, para medir la eficiencia de un algoritmo vamos a utilizar algo que se llama complejidad computacional, ¿cierto? Que se mide como O grande de, y adentro viene normalmente como la complejidad del algoritmo. Entonces, a veces es complejidad complejidad n cuadrado, complejidad n cubo. Otra que es muy común es complejidad n log de n o complejidad exponencial, que sería n factorial o algo tipo 2 a la n. Bueno, todo esto que les escribí acá son complejidades, ¿cierto? O sea, son como qué tan complejo o qué tan, bueno, complejo, ¿en qué sentido? Complejidad en el sentido de la velocidad del algoritmo. Entonces, por ejemplo, cada vez, bueno, esto normalmente depende del caso, pero vamos a pensar en lo siguiente. Si yo tengo un algoritmo en el que yo tengo que hacer un ciclo de 1 a n y suponiendo que lo que hay dentro de ese ciclo cuesta como operación O de 1, normalmente ese algoritmo cuesta O de n. O sea, O de n lo que quiere decir es, por ejemplo, iterar sobre todo un arreglo y obtener la suma de ese arreglo, por ejemplo, es O de n. ¿Por qué? Porque tengo que iterar sobre cada uno de los elementos y hay n elementos en el arreglo, entonces a la final estoy haciendo n operaciones. Entonces, en este caso, si yo voy a hacer un doble ciclo, si ustedes se fijan, digamos que en este caso, como lo tengo acá, vean que yo estoy haciendo dos ciclos, que en el primero estoy iterando n veces. Pero el tema es que por cada uno de los elementos que tengo que iterar, tengo también que iterar otro ciclo que es de tamaño n. Entonces, si ustedes se fijan, es como por cada uno de los i, tengo que iterar otra vez el arreglo. Entonces, es como por cada uno de ellos, tengo que iterar. Entonces, a la final es como una multiplicación. Es como la complejidad es la cantidad de veces que tengo que iterar el primer arreglo por cada uno de los elementos que hay en el segundo arreglo. Entonces digamos que acá es n por n y por eso me da complejidad n cuadrado. Entonces este algoritmo es complejidad n cuadrado, que sería esta de acá.
Ahora, uno acá normalmente piensa en este tipo de optimizaciones, tipo, listo, yo voy a hacer el código un poquito más rápido y voy a hacer que no se devuelva el iterador hasta cero, sino que lo que voy a hacer es que voy a hacer que empiece en i más uno. Entonces ahí como que se da la ilusión de que el algoritmo va a empezar a recorrer menos posiciones. Pero a la final uno puede demostrar que la complejidad del algoritmo sigue siendo n cuadrado. Entonces, básicamente uno lo puede demostrar es porque a la final, digamos que las operaciones que uno le reduce al algoritmo es en promedio o más o menos n cuadrado dividido 2. O sea, como que uno a la final, digamos que uno tiene un arreglo de tamaño 100.000. O sea, como de 10 a la 5, ¿sí o qué? Normalmente un computador, o sea, supongamos que n es igual a 100.000. Normalmente a un computador le cuesta 10 a la 8 operaciones. A un computador le cuesta hacer en un segundo 10 a la 8 operaciones. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de que nuestros algoritmos, al menos en programación competitiva, no traten de superar este límite. O sea, como que 10 a la 8 es más o menos el límite de los jueces. Entonces, los jueces son como los que califican el problema y ellos normalmente, si su programa empieza a tener más de 10 a la 8 operaciones, normalmente eso les va a tomar más de, no sé, 2 o 3 segundos. O sea, 2 o 3 segundos es normalmente lo que dan los jueces. Si su programa tiene más de 10 a la 8 operaciones, el juez llega y les dice, parce, se demoró más de 2 segundos y les mata la ejecución. O sea, les da time limit. Entonces, a la final, uno puede pensar lo siguiente. Si yo a la final, haciendo esta optimización, lo único que estoy haciendo es reducirle a la mitad la cantidad de operaciones, como que yo creo que le estoy haciendo la reducción o la optimización, la mejor optimización. Pero si uno se pone a hacer como que las cuentas, uno se da cuenta de que 10 a la 5, 10, 1, 2, 3, 10 a la 5 al cuadrado, primero es 10 a la 10, ¿sí o qué? Entonces como que 10 a la 10 ya me pasé de 10 a la 8. Pero entonces uno puede decir como listo, pues lo parto a la mitad, pero pues sigue siendo 5 por 10 a la 9. Es como que a la final 5 por 10 a la 9 no, sigue, o sea, sigue sin entrar dentro del límite, sigue sin entrar dentro de 10 a la 8. Entonces, normalmente esa es una buena optimización porque obviamente reduce operaciones, uno obviamente siempre quiere reducir la cantidad de operaciones, pero también cuando pensamos en optimizar algoritmos, siempre buscamos que lo que se reduzca sea la complejidad. O sea, por ejemplo, la idea sería bajar este n cuadrado a algo del tipo ODN. O sea, como que sea algo más del tamaño de ODN, porque si yo logro que mi algoritmo corra en ODN, si n es 10 a la 5, pues 10 a la 5 obviamente es menor que 10 a la 10, 10 a la 8. Entonces, claramente entra sobradísimo en tiempo. Entonces, siempre tratamos como de reducir la complejidad y no tanto como dividirlo por un coeficiente, que es como lo que normalmente uno pensaría. Pero sí, eso es como un breve resumen de por qué hacerle simplemente como y más uno no soluciona como la,
como todo el problema. Entonces, sí, es igual. No sé si queda alguna pregunta. Pero, listo. Entonces, igual a esta la llamé fuerza bruta porque ahorita vamos a ver que hay otra solución que no es tan bruta. O sea, que no es como literalmente hacer todas las posibilidades. Igual acá hay algo que vale la pena mencionar y es que uno normalmente siempre piensa que las soluciones fuerza bruta son muy malas, pero normalmente esto siempre se lo digo como a las personas que van a hacer entrevistas, por ejemplo, entrevistas de trabajo, y es que los entrevistadores o los reclutadores casi siempre esperan que ustedes como mínimo le den la solución fuerza bruta. Entonces supongamos que si ustedes algún día van a pedir trabajo en Google o Facebook o alguna de estas empresas grandes, fácilmente les pueden dar este problema. Y ustedes de una le pueden dar la solución greedy, pero casi siempre ellos esperan que ustedes comiencen por la solución fuerza bruta, porque es como la solución que es como la más obvia, como la que no falla. O sea, porque a la final estoy haciendo lo que pide el algoritmo de manera bruta y como que no hay pierde. O sea, como no hay forma de fallar porque estoy haciendo lo que dice el algoritmo. Entonces, la solución fuerza bruta normalmente no es siempre mala. O sea, uno siempre tiene que empezar por la solución fuerza bruta y luego piensa en optimizarla. Entonces, digamos que acá lo único que diríamos es que si quiero resolver el problema, es hago el doble ciclo, declaro una variable respuesta y llevo el máximo entre respuesta, o sea, como que el máximo actual y la suma de las dos parejas que estoy fijando en este momento. Entonces, básicamente acá lo que está pasando es, digamos que él va a comenzar con i en 0, o sea, acá va a comenzar con 4 y 3, por ejemplo. Entonces él va a decir, listo, 4 más 3, 7. Entonces va a decir que 7 hasta ahora es como mi máximo actual. Pero luego él va a iterar sobre cada una de las posibles parejas y va a encontrar la mejor de alguna forma. Entonces, por ejemplo, acá diría 4 más 10, 14. ¿14 es mejor que 7? Sí. Entonces yo actualizo mi respuesta con 14 y ya deja de ser 7. Entonces va a haber un punto, como yo estoy haciendo fuerza bruta, sí o sí va a llegar un punto en el que i va a valer 10, o bueno, i va a estar en la posición del 10 y j va a estar en la posición del 9. Y resulta que esta es la máxima suma que yo puedo lograr. ¿Y quién me dice por qué? O sea, porque la mejor pareja, sí o sí, es 10 y 9. No es 10 y Ah, 11. no, es 10 y 11. Qué igual. Es 10 y 11. No había visto el 11. Porque, Porque son los dos mayores. ajá, deme un minuto, ya vengo. Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Sí, creo que sí.
Súper. Entonces, listo. Entonces, estábamos hablando de que 10 y 11 son la mejor pareja. Entonces, aquí es donde uno se pone a pensar en que, obviamente, la solución fuerza bruta, la que programamos, funciona. O sea, como que eso no cabe duda. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo fuerza bruta sobre todas las posibles parejas y lleva al máximo de la suma de ambos. Pero pues lo que vimos es que esto tiene una complejidad que es O de n cuadrado. O sea, como que aunque le hagamos una optimización de no iterar sobre todo, sino como empezar en i más 1, sigue siendo n cuadrado. Pero si ustedes se fijan, uno podría ponerse a pensar y llegar a la siguiente conclusión. Si yo quiero que la suma de los dos números sea lo máximo posible, es lógico pensar que a la final yo lo único que tengo que hacer es tomar los dos elementos más grandes y sumarlos. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es ser greedy. Ustedes vean que acá es como que entra la definición que les di al principio. O sea, greedy no es un algoritmo. O sea, greedy no es como yo decir, veo el problema y le digo, voy a aplicarle el algoritmo greedy y busco en internet algoritmo greedy, lo copio y lo pego. Un greedy es como una forma de pensar. Es como una forma de yo decir, parce, yo creo que si yo tengo, si yo tengo que encontrar la suma de los dos números, si yo tengo que encontrar la pareja cuya suma sea máxima, entonces, sí o sí, tiene que ser la suma de los dos números más grandes de la regla. Entonces, normalmente un greedy, lo difícil de los greedies, entonces, lo difícil de los greedies normalmente es encontrar el greedy, o sea, como que encontrar, o sea, lo más difícil de los greedy es encontrar el greedy, o sea, como encontrar cuál es la forma en la que el problema se puede como, o sea, como cuál es la mejor opción en cada paso, que ahorita vamos a profundizar en eso, y algo que se llama es demostrar el greedy. Entonces, las fuerzas brutas simplemente es programar lo que le piden. Los greedy normalmente me permiten bajar la complejidad, pero siempre están atadas a que yo logré demostrar que lo que yo supuse como greedy sí es verdad. Entonces digamos que uno siempre para demostrar greedy, o sea, demostrar greedy es lo más difícil. Y normalmente eso es como cuestión de práctica, lo mismo, no es como un algoritmo, no es una receta, es como hacer 100 problemas de greedies y luego al final decir como, parce, yo creo que cuando se encuentren un problema, ustedes dicen, yo creo que este es greedy, porque ya me he hecho 100 problemas parecidos a este y yo creo que el greedy es igual a este otro problema que me dice. O sea, como que el greedy es mucho de experiencia. Entonces, acá en este caso, pues obviamente uno necesita, va a como conocer este problema antes, como que es lógico pensar que si yo quiero los dos más grandes, si yo quiero la suma de la pareja más grande, pues son los dos más grandes. Pero igual, si uno quisiera como reforzar esa idea, uno podría como pensar en cierto tipo de cosas. Entonces, normalmente, para uno demostrar un greedy, a mí lo que me sirve o pues, lo que normalmente uno puede hacer es pensar en lo siguiente y es, cuando tenga una opción, o sea, cuando tenga muchas opciones
O sea, normalmente van a ver que es como estoy en un estado del problema, tengo muchas opciones y lo que yo digo es, si yo elijo irme por esta opción, no empeoro la respuesta. Si yo logro demostrar que mi greedy cumple ese criterio, uno a la final puede demostrar que el greedy que uno está suponiendo es verdad. Entonces, digamos que, bueno, para ver eso más claro, les voy a mostrar más problemas. Es como les dije, digamos que los greedy son como mucho de conocer problemas y a la final darse cuenta de que, pues, si me encuentro con el problema, lo hago así y ya. Entonces, digamos que les voy a poner otro problema, así de modo ejemplo. Perdón, profe, una pregunta. ¿Sí? O sea que yo puedo tener varios algoritmos greedy que solucionan el mismo problema y son diferentes, pero se pueden llamar a los dos greedy. Hmm. O sea, tú dices como tener dos greedy que resuelven el mismo problema. Ajá. Entonces, eso por definición diría que ambos greedy son iguales. Ah, como que es lo que tú dices. O sea que el Ambos que el greedy. greedy es único, el greedy es uno. No existe Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, o sea, yo creo que a la final depende mucho del problema, pero, o sea, yo creo que depende mucho del problema. Por ejemplo, uno podría pensar bueno, por ejemplo, o sea, yo lo que pienso es que a la final el grid sí es lo mismo, lo que puede cambiar es la solución. Entonces, por ejemplo, para el problema anterior, pues yo recuerdo que Nicolás propuso otra solución, pero la solución se basaba en el mismo grid, que es como, saben que la solución que yo les propuse fue, itero sobre el arreglo, encuentro los dos máximos, que de hecho no lo programamos, que grave de mi parte. Pero encontrar los dos máximos de un arreglo es muy fácil, ¿no? O sea, como que si yo quiero encontrar el máximo de un arreglo, pues simplemente lo que hago es itero sobre el arreglo, encuentro el máximo y si quiero encontrar el segundo más grande, pues hago otro ciclo for, pero como que no es como que uno está añadido dentro del otro. Entonces vean que hacer dos for independientes no es un n cuadrado, es un n, porque a la final es como la suma del primero más el segundo. A la final la complejidad sería como 2 por n, pero no es n cuadrado. A la final es 2 por n y las constantes se van. Entonces a la final queda O de n. Encontrar dos máximos en un arreglo, uno lo puede hacer fácilmente en O de n. Pero la solución que dio Nicolás fue, parce, pues yo a la final lo que puedo hacer es ordenar el arreglo y luego decir que la respuesta es lo que hay en la posición n-2 más n de n-1. Entonces vean que a la final son dos soluciones diferentes. La primera es como itero sobre el arreglo, saco los dos máximos. La segunda es ordeno y pues saco los dos últimos, pero ambos se basan en el mismo greedy, que es el sacar la suma de los dos elementos. Entonces, por eso, pues, te digo que depende mucho del problema. En este caso, pues, el greedy es como único y lo que cambia puede ser como la implementación de la solución. Eso sí, sí puede cambiar. Pueden haber como muchas ideas, pero el greedy normalmente es como único. Mm, Una cuestión. Entonces el greedy, según pues estoy entendiendo, es como una forma de, no sé, perspicacia, algo dado como con la experiencia que uno afronta el problema según uno pues vaya como una especie de creatividad, porque sí, yo pudiera también dar una solución, decir que, por ejemplo, que yo utilice un algoritmo máximo de la librería estándar, saque el máximo, lo guarde, le quite ese máximo del arreglo original y vuelve y aplique la función máxima sobre el arreglo que me quede para sacar el otro máximo. Entonces ya tuviera Ujú. los máximos y lo sumaría. Eso sería otra Ok. solución.
pero yo estoy haciendo el mismo grid porque estoy viendo el problema de otra forma, o que estoy buscando una solución mejor. Es como la forma de comportarse o de afrontar el problema, no me queda muy claro. Sí, 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 digamos que pues ahí yo creo que tú lo dijiste también muy claro y es, a la final el greedy es como, o sea, aunque suene mal, es como perspicacia y también ser como muy creativo, pero el greedy, por eso siempre tiene que estar acompañado de una demostración y es por eso que el greedy también es muy matemático. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han escuchado el algoritmo de Dijkstra, como un algoritmo muy popular para encontrar shortest path, shortest path en teoría de grafos. Básicamente, o sea, los grids no son como algo muy informal, no es como algoritmos que son informales. O sea, los grids de hecho son muy matemáticos y hay algoritmos muy conocidos que se basan en grids. O sea, los grids a la final es eso, es como decir, tengo muchas opciones y yo puedo demostrar que si me voy por esta opción, eh, no va a haber otra mejor respuesta. Entonces, digamos que, por ejemplo, esto último que les dije se va a ver mejor con los ejemplos que les voy a mostrar. Entonces, como que lo mismo, o sea, el grid, uno a la final empieza como a coger el truco al grid y es después de ver como varios problemas. Entiendo, el greedy es buscar la solución óptima, de tal forma que ya yo sé que mejor que eso no se puede hacer. Sí, 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 podríamos también definirlo así. Es como o sea, a la final es irme por un camino por el cual yo sé que sí o sí la respuesta óptima está ahí. O sea, como que no hay forma de que la respuesta óptima no esté por este camino que estoy eligiendo. Entonces, digamos que para dejar más claro esto, les voy a mostrar este problema. A ustedes les dan un arreglo, ¿sí o qué? Otro arreglo parecido, como 2, 4, 1, 3, 1, 2. Pero entonces este arreglo tiene una particularidad y es que el arreglo A siempre es par. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pues siempre es divisible por 2. Y lo que les piden es hacer lo siguiente. Emparejar cada elemento de A tal que minimice el máximo, tal que minimice la máxima suma. Entonces, básicamente esto qué es lo que quiere decir. Hagan de cuenta de que ustedes ok, espera, listo. Creo que, bueno, acá Mateo me está haciendo otra pregunta, me dice, una pregunta, tú una vez dijiste que muchas veces los problemas de grid se podían hacer con DP y era mejor hacerlos con DP. Entonces el grid sí se puede mejorar, ¿no? O sea, el grid sí te ayuda a mejorar el algoritmo. De hecho, creo que, o sea, normalmente el grid es mejor que el DP. O sea, como que el grid siempre es la mejor solución, pero porque el grid está acompañada de demostrar algo, demostrar un patrón, demostrar, bueno, normalmente también es eso, es demostrar un patrón. Entonces, cuando veamos la clase de P, pues yo creo que también les va a quedar más claro esto que dice Mateo y van a ver que pues a la final el DP
es muy parecido al grid. Pero pues vamos a ir hacia allá. O sea, ya nada también porque Mateo dice que EP es como un grid. Pero bueno, entonces, ¿cómo resolverían este problema? Entonces, digamos que les voy a dar un ejemplo. Si no quise la regla muy grande. Qué bueno. Me da pereza. Pero bueno, digamos que lo voy a dejar así. Digamos que yo tengo, voy a emparejar 2 y 4. O sea, esto es una forma de emparejarlos. Voy a emparejar 1 y 3. Voy a emparejar, por ejemplo, 2 y 3. Voy a emparejar 1 y 9. Bueno, voy a colocarles como signo de suma más bien. Y voy a emparejar 4 y 8. Entonces vean que la primera pareja me dio ¿cuánto? Me dio 6. La segunda pareja me dio 4. La tercera pareja me da 5. La cuarta me da 10. Y la última me da 12. ¿Cuál es el máximo de todas estas sumas? 12. Es 12, ¿cierto? Entonces digamos que 12 es la respuesta, pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hay mejor forma de emparejar estos números tal que la suma, bueno, tal que el máximo sea menor que 12? Ok, listo. Entonces vean que, por ejemplo, ahí ya me están dando algunas ideas. Juan José dice, sería como ordenarlo y empezar a emparejar el mayor con el menor sucesivamente. Daniel dice, creo que sería que se empareje el mayor con el menor. Listo. Entonces, la idea que están dando Daniel y Juan es, ¿qué tal si yo cojo A? No, más bien. Bueno, sino que no quería llegar como a la conclusión de que tocaba ordenarlo, pero pues, es más fácil verlo así. O sea, digamos que a la final yo puedo decir lo siguiente, voy a coger A y lo voy a ordenar. ¿Por qué? Porque esto es otro truco que les puede servir mucho y es, si ustedes alguna vez tienen un problema y ordenar el arreglo, bueno, si tienen un problema en programación competitiva y es con un arreglo, entonces, si ordenar el arreglo no les modifica la respuesta, siempre hágalo. De hecho, eso es como un truco que una vez, es un truco que da un argentino que es muy chistoso, que es como uno de los mejores programadores competitivos de Argentina. Y yo me acuerdo que una vez lo dijo y yo quedé como, marica, es verdad. ¿Sabes? Si usted si arreglar un arreglo no le daña la respuesta, ordénelo. O sea, así el arreglo no lo pidan ordenar, pues normalmente arreglar un arreglo les da muchísima información, porque ustedes ya tienen como que un arreglo en el que saben que el primero es el mínimo, el último es el máximo, cada número es mayor o igual al anterior y les da muchísima información, aunque no lo crean. O sea, igual, obviamente es como que varían los casos, no es que siempre lo vayan a ordenar. Pero en este caso, por ejemplo, ordenar el arreglo no daña la respuesta. O sea, no es como que si lo ordeno se caga el problema. Entonces, yo lo que puedo pensar es, ordeno el arreglo. Entonces vean que acá lo ordené, pues tenía dos unos, dos tres, 4, 8, 9. Creo que está 2, 4, 6, 8. Creo que me falta un número. Habían 2, 4.
Entonces digamos que este es el arreglo ordenado. Entonces, yo podría pensar en lo siguiente, que es como la idea que están dando Juan y Daniel. Yo tomo, o sea, digamos que yo hasta este punto lo único que hice fue ordenar el arreglo, pero sigo teniendo el mismo problema. ¿Cómo carajos puedo emparejar estos números de tal forma que yo logre minimizar como la máxima suma? Entonces digamos que uno en este punto, ¿qué puede hacer? Hacer la vieja confiable, y la vieja confiable es fuerza bruta. Entonces básicamente para hacer fuerza bruta, en este caso no es tan fácil, no es como hacer un doble ciclo y ya, porque aquí ya nos estamos metiendo con teoría de conjuntos. Entonces, en Perdón, este profe, caso, no ¿sí? entiendo esa parte de minimizar la máxima suma. Listo. Entonces, mira que yo acá les coloqué un ejemplo. Por ejemplo, eh, digamos que yo a la final lo que quiero es formar parejas. Entonces, digamos que acá, por ejemplo, formé la pareja 2 y 4, o sea, como que tomé estos dos, los hice una pareja. Ellos dos me van a dar una suma, que es 6. Otra parejita sería 1 y 3, otra pareja sería 2 y 3, otra pareja sería 1 y 9, y otra pareja es 2, 4 y 8. De cada una de esas parejas saco la suma, y de todas esas sumas saco el máximo. Yo lo que quiero es encontrar una distribución o encontrar como una forma de emparejarlos de tal forma que el máximo, o sea, como que la pareja cuya suma máxima sea lo mínimo posible, ¿sí? Porque mira que otra opción, o sea, esta es una opción. Otra opción sería emparejo el 4 con el 1, emparejo el 2 con el 3, emparejo, por ejemplo, el 9 con el 8, pero mira que si emparejo el 9 con el 8, pues ya sé que 9 más 8 me va a dar 17. Entonces, yo sé que 17 va a ser el máximo y 17 ya es como mayor que 12. Entonces, a la final, como que esa emparejación no es tan óptima. Sí, sí es claro el problema. Es súper importante que sea claro antes Es de... buscar la suma máxima que no pase el 12, ¿sí? O sea, no es que no pase el 12, es encontrar la forma de emparejar estos números. Es como encontrar la emparejación, es que no sé si emparejación exista, pero es encontrar la forma de emparejarlos de la manera óptima, tal que la suma de cada uno de ellos, o sea, tal que el máximo de la suma de ellos sea lo mínimo posible. Es que creo que, o sea, si uno lo quisiera escribir matemáticamente, podría decirlo como, yo quiero minimizar, es que no sé cómo sería, cómo escribir esto, uh, es minimizar la sumatoria, no es minimizar el máximo, el mínimo, el máximo de todas las posibles parejas. O sea, como que a sub 0 más a sub 1 y a sub 2 más a sub 3. Ahí sería como una combinación lineal, ¿no? La menor, donde cada término sería los dos términos, el conjunto. Ajá, sí, también se podría ver así. En última es una Pero combinatoria, ¿no? Una combinatoria de sí, dos elementos. exacto. Ujú. O sea, de hecho, sí, o sea, si uno pensara, pues,
recuerden lo que yo les dije al principio, como que uno siempre puede pensar la fuerza bruta, pero por ejemplo, para este problema la fuerza bruta es complicada, porque a la final nos toca meternos con lo que decía el compañero, que es probar todas las posibilidades, que son probar todas las posibles combinaciones. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones? Pues yo podría probar este uno con este uno y luego probar todas las posibles emparejaciones de los números restantes. Pero también puedo probar emparejar este uno con este 2 y luego probar todas las posibles emparejaciones con los números restantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es casi exponencial, porque existen, eh, o sea, existe cantidad exponencial de posibles emparejaciones que yo puedo hacer. Entonces, O sea, no es solamente encontrar un par dentro de ese conjunto de números. No estoy buscando solamente un par que tal que la suma de ese par de números sea el mínimo posible. no, lo que estamos buscando es una emparejación tal que me minimice la suma máxima. Entonces, si quieres, podemos pensarlo de otra forma. O sea, si quieres, podemos pensarlo de esta forma también. Haz de cuenta lo siguiente. Tú tienes este arreglo, que es de tamaño 10, ¿sí o qué? Entonces, tú lo que quieres hacer es crear otro arreglo, también de tamaño 10, y en este nuevo arreglo, a cada posición o a cada número le vas a asignar como una pareja, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a este 2 le voy a asignar el número 4, o sea, como que lo voy a emparejar con el 4, ¿sí o qué? Ahora, a cada número le voy a asignar un compañero, o sea, le voy a asignar como otra persona que también está, o bueno, otro ítem que también está en el arreglo. Entonces, cada elemento va a tener una pareja. Ahora, esa distribución tiene un peso, por así decirlo, o como un costo. O sea, como que el yo haber distribuido este arreglo con estas parejas, o sea, como que al yo haber distribuido estas parejas de esta forma, tiene un costo. Yo a la final lo que quiero es encontrar una forma de distribuir las parejas tal que el costo sea mínimo. Ahora, ¿cómo se define el costo? El costo básicamente es el, la máxima suma de todas las parejas. Entonces, por eso en este caso te colocaba este ejemplo. Haz de cuenta de que tú al 2 le asignaste el 4, al 1 le asignaste el 3, al 2 le asignaste el 3, al 1 le asignaste el 9 y al 4 le asignaste el 8. O sea, cada uno de estos números se les asignó otra pareja que también está en el arreglo. Entonces yo por eso les decía que el arreglo siempre es par, porque siempre va a haber, para cada número va a haber una pareja. O sea, a la final pues va a tener n dividido dos parejas. Ahora, la forma en la que yo distribuya eso tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Entonces, para definir el costo, yo lo que hago es que tomo cada pareja y saco la suma de ellas. Ahora, de todas las sumas, yo voy a tomar el máximo, que sería en ese caso el 12.
Entonces, el costo de esta distribución es 12, pero tengo que encontrar la forma, o sea, como que este ejemplo que les di, este en particular, es solamente una distribución. Tengo que probar todas las posibles distribuciones y decir cuál es el menor costo. O simplemente pues decir como cuál es la distribución óptima. O sea, como que de qué manera puedo distribuirlo de manera óptima para que a la final el máximo sea lo mínimo posible. Ok, ok, ya te entendí. Listo, súper. Igual. Entonces digamos que acá, para que quede más clara la solución, o sea, como que uno puede ver ese problema y puede pensar que es muy complejo. O sea, como que uno dice como, marica, ¿cómo así que encontrar la emparejación óptima? O sea, porque vean que acá yo no tengo que encontrar un par de números, que es como a diferencia del problema anterior. El problema anterior era como encontrar un par de números hasta que la suma sea máxima. En este es encontrar una forma como de distribuir los números. O sea, como de qué manera puedo emparejarlos. Entonces, lo que yo les decía es, hagamos algo, ordenemos el arreglo. ¿Y qué tal si al ordenarlo yo veo un patrón? Bueno, creo que Santi va a hablar. Dime, Santi. Se me ocurrió una idea y es, por ejemplo, ordenar de esta manera: el primero del arreglo con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así, ya que estuve mirando y en varios casos de prueba que ya he hecho, esa es como la mejor opción. Ok, ok, súper, súper. Listo, esa idea está muy buena. Entonces, la idea que da Santiago es, yo puedo ordenar el arreglo y la forma en la que yo puedo emparejarlos es, tomo el primero y lo emparejo con el último. Luego, tomo el segundo y lo emparejo con el penúltimo. Tomo el tercero y lo emparejo con el antepenúltimo. Y de esa forma seguir. Ahora, esta solución básicamente es greedy. ¿Por qué? Porque a la final yo podría pensar lo siguiente. Yo sí o sí necesito encontrarle una pareja al 9, ¿cierto? Ahora, si yo tuviera que asignarle sí o sí una pareja al 9 y yo tengo todas estas opciones, como yo quiero mantener el máximo lo mínimo posible, ¿cuál creen que sería la mejor opción? Colocarlo con el mínimo, porque ya si lo Exacto, colocamos con los demás, pues ya va a dar algo mucho más alto que de por sí ya podemos prevenir si lo colocamos con el mínimo. exacto. Entonces vean que es, listo, como yo al último sí o sí tengo que asignarle a alguien, entonces vean que yo tengo como por así decirlo todas estas opciones. Ahora, yo sé que yo le puedo dar el 8 o le puedo dar el 4 o el 3 o el 2 el 1. Pero si yo le doy el 8, como que ya de entrada estoy empeorando la respuesta. O sea, como que estoy haciendo que la respuesta sea lo peor posible. Porque vean que, como en el anterior problema, nosotros demostramos que si queremos maximizar la suma de las parejas, bueno, tener la máxima suma, pues yo tenía que elegir el máximo con el otro máximo. Pero entonces acá vean que yo quiero lo contrario, yo quiero es que esta suma sea lo mínima posible. Entonces le asigno el menor, la menor opción. Entonces vean que acá, haber hecho esto, al haber dicho como par de pille, yo para este 9 tengo 2, 4, 6, 8, 9 opciones.
como tengo 9 opciones, yo a la final, la fuerza bruta, tendría que haber iterado por cada una de ellas y haber dicho como parte, pruebo con esta, luego pruebo o sea, pruebo con 8, luego pruebo con 4, luego pruebo con 3, luego con 2 y al final con 1. Pero lo que hace el greedy, o a la final uno lo que hace al pensar de manera greedy es, yo puedo demostrar matemáticamente de que sí o sí, siempre la respuesta más óptima va a ser emparejarlo con el último. O sea, yo obviamente puedo emparejarlo con cada uno de estos y hacer fuerza bruta, pero ¿para qué voy a hacer eso si al final yo sé que la respuesta sí o sí está al final? Entonces es como una cuestión de, si yo sé que la respuesta está allá, pues simplemente voy por ella ya. O sea, como que no me pongo a iterar sobre todas las posibilidades. Entonces a la final, el greedy de este problema, por ejemplo, es asignar el último con el primero, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente. Y al final, vean que en este caso, yo había, por ejemplo, acá emparejado o sea, por ejemplo, esta formación que yo elegí, que solamente fue un ejemplo, tenía costo 12, pero existe una formación más óptima en la que, por ejemplo, eh, si yo asigno de esta forma, el costo sería 10. Y yo sé que sí o sí 10 es lo mínimo. O sea, no hay manera de que yo logre algo más pequeño que 10. Es imposible. Y de entrada es por lo que ya tomé el máximo con el mínimo. O sea, si yo al máximo no le asignara al mínimo, sino que le asignara otro, ya de entrada estoy empeorando la respuesta. Entonces vean que sí o sí 10 es lo mínimo. Y luego pues él va a tomar como el 8 con el 1. Bueno, y así sucesivamente. Entonces es por eso que por ejemplo pensar acá gris sería, esta gris sería o de log de n, algún tipo de n. Hmm. Mm, Bueno, esa es una buena pregunta. No hay manera, aunque, bueno, es porque, vean que acá sí o sí necesitan ordenar. O sea, como que no hay forma de cómo, de ahorrarse en el log de n. O sea, lo que me pregunta Mateo es que no sé si vieron la pregunta es, este greedy sería O de n log de n log de n porque me toca ordenarlo de alguna forma y pues digamos que ordenar normalmente cuesta n log de n. Y me pregunta que si hay forma de hacerlo n. Entonces digamos que la respuesta es sí o sí tiene que ordenarlo. O sea, no hay forma de optimizar eso. Normalmente que los algoritmos sean n log de n es suficiente, normalmente. Pero si no, tienen que empezar ya como a buscar patrones de los datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un arreglo que el n es muy grande, pero cada uno de los elementos es muy pequeño, o sea, por decir, los elementos de este arreglo, cada uno va como de 1 a 10. Y digamos que yo tengo 100.000 elementos así. O sea, como que todos los números van de 1 a 10. Ve de 1 a 10, sí. A la final lo que yo puedo hacer es utilizar un algoritmo que se llama counting sort. Y pues counting sort es simplemente una forma de ordenar que me permite que la complejidad del algoritmo dependa de el tamaño de los elementos, más que cuántos elementos hay. Entonces, bueno, les dejo esto de tarea por si quieren saber qué trata el counting sort, pues es como un algoritmo de ordenamiento. Digamos que en esta clase no lo voy a enseñar porque me quedo acá. Eh, Pregunta. ¿Puede que resulte más greedy yo, en vez de ordenar un arreglo,
asignarlo, representarlo en otra estructura de datos, tal que sea menos el tiempo, la complejidad. Pues sí, sí es buena idea pensar en ese tipo de cosas, pero en este caso no hay forma. O sea, otras opciones que tendría sería meterlos en, qué sé yo, en árboles, pero a la final un árbol siempre, sí o sí, también te cuesta meter al árbol log de n, entonces como que a la final sí o sí te va a costar a la final lo mismo, n log de n. Entonces, en este caso, pues meter los datos en una estructura de datos no optimiza y por el contrario pueden volver más complejo el algoritmo. Y, y a la final como que no se gana nada. Bueno, súper. Acá Santiago mandó el código de cómo es la idea de él. Básicamente es lo que hablamos. Ordeno y sí, es como iterar desde cero hasta la mitad y tarara, para, sí. Y tomo la suma. Creo que está bueno el código. Ahora, bueno, acá me hicieron una pregunta y es que dicen como, pues a la final el problema no sería simplemente sacar el mínimo y sacar el máximo, y pues yo diría que la respuesta es la suma de ambos. O sea, el tema es que no. O sea, como que uno creería, yo también creía al principio que la respuesta era esa, pero me di cuenta de que no. Y digamos que un contracaso para eso sería que ustedes les den algo así. Uno, no, ¿cómo es que es? 1, 2, 9, 9. Entonces vean que acá uno diría como, listo, yo sé que la respuesta es 1 más 9, que da 10. Pero resulta que 2 más 9 da 11. Entonces, 11, o sea, la respuesta en este caso sería 11 y no es la suma del mínimo con el máximo. Entonces, sí o sí toca iterar sobre todos. O sea, como que no hay forma de no hacer. Pero bueno, igual creo que este problema fue un poquito confuso. Igual, como les digo, estos problemas son muy como de... la primera es como, bueno, entender el problema y entender el greedy y entender la demostración. Entonces, digamos que en este caso, pues ya saben que la razón es porque si yo tomo el último y yo quisiera optimizar la respuesta, yo puedo probar con todas, pero yo sé que al final la mejor solución es tomarlo con el primero. Y digamos que yo ellos dos ya los elimino, pero luego me quedo con el mismo problema. Como que me quedo con el mismo problema, pero en un arreglo más chiquito y tengo que aplicar la misma solución. Tomo el más grande, como quiero lo mínimo, pues simplemente tomo el mínimo y así voy disminuyendo. Entonces, es por eso que es listo. Entonces, esperen, denme un minuto. Yo les pongo algo acá y ya.
Listo. Entonces, digamos que ya en los últimos 15 minutos que quedan, voy a mostrar el último problema de grid, pero igual en la próxima clase también voy a dar grid. Entonces, por eso, o sea, por eso son dos clases, porque grid de verdad que es un tema que es como mucho de ver problemas, cogerle como el truquito y al final uno se da cuenta de que es más como de perspicacia, como de ser muy, como de ser muy creativo, como decía ahora el compañero. Entonces digamos que les va a presentar el último problema. Hagan de cuenta de que ustedes tienen, de hecho el problema, es que me acuerdo muy bien del problema porque lo vi hace poquito. Hagan de cuenta de que ustedes tienen N cabezas de dragones. O sea, como que normalmente los problemas son así, se inventan historias todas raras. O bueno, más que cabezas son dragones. Y cada dragón, bueno, hay N dragones y cada dragón tiene como un poder. Entonces digamos que, por ejemplo, la fuerza, o más, no poder, sino como la fuerza. O sea, la fuerza del dragón, del primer dragón es, qué sé yo, 100. La fuerza del segundo dragón es 140. La del tercer dragón es 85. Y así, digamos que tengo varios dragones. Entonces, digamos que tengo algo como esto. Lo mismo, es un arreglo. Arreglo de tamaño N y lo que me dice es, parce pille, cada uno de estos dragones tiene esta fuerza. Entonces, como que el primero tiene fuerza 100, el segundo tiene fuerza 140 y así. Y yo tengo M espadas. Entonces, lo mismo, cada espada tiene como una potencia. Entonces, digamos que la primera espada tiene potencia, qué sé yo, 130, la segunda tiene potencia 30, tengo una de 50, 60, de 100, una de 500 y tengo al final, digamos que dos de 200. Digamos que tengo esto. Entonces estas son espadas y estos son dragones. Digamos que la historia dice de esta forma. Hay N dragones y hay M espadas. Entonces digamos que la historia lo que dice es, parce pille, usted puede matar un dragón con una espada si la espada tiene más potencia que la fuerza del dragón. ¿Sí o qué? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo tomar esta espada que tiene potencia 12 y puedo matar este dragón que tiene fuerza 50. O puedo matar este que tiene 120. Pero yo no podría tomar una espada de fuerza 100 o de potencia 100 y matar a un dragón de 200. Porque pues el dragón tiene más fuerza que yo. Ahora, lo que me piden es encontrar una forma de distribuir las espadas tal que al final logre matar todos los dragones. Ah, bueno, algo que creo que no, bueno, no lo dije, y es que una vez usan la espada, ya paila, se pierde. Como que ya no la pueden volver a usar. Que cada espada pues, es de uso único. Al final toca matar todos los dragones y pues obviamente se pueden quedar espadas sin usar. Listo, Santi, ¿cuál es tu idea? La idea sería como que o sea, coger cada arreglo y hacerle
a los dos, sword. Y a Sí. partir de eso vamos a ir llevando dos punteros, el puntero de los dragones y el puntero de las espadas. Así que pues tomamos la espada más pequeña y la comparamos con el dragón más pequeño. Así que si el dragón es menor a la espada, entonces avanzan ambos punteros. Pero si el dragón es mayor a la espada, solo avanza el de la espada y el del dragón se mantiene igual. Y si el puntero de dragones alcanzó a llegar hasta el final, o sea, completó todo el recorrido, pintamos que sí, si no, que no. Es que- Ok, ok. Super. ¿Alguien no entendió la idea de Santiago? ¿O creen que la idea está mala? Listo. Entonces, básicamente la idea de Santiago está muy buena. Y lo que dice él es, parce, pille. Yo lo que puedo hacer es tomar eh, tomar 30. Listo, entonces yo puedo tomar las espadas y ordenarlas, ¿sí o qué? Y al final obtendría algo como esto, ¿sí o qué? Yo siento que siempre se me olvida 30, 60, 100, 130. Ah, me falta la de 500. Entonces digamos que acá uno podría pensar lo siguiente. O bueno, digamos que más bien de dónde sale la idea de Santiago. Digamos que existen muchísimas formas de resolver este problema. Y una de ellas pues, sería la de siempre es hacer fuerza bruta. Entonces, ¿cómo sería la fuerza bruta de este problema? Sería probar lo mismo, es como muy parecido al problema anterior, es como probar todas las formas de emparejar espadas con dragones. Entonces yo podría decir como listo, esta espada que tiene fuerza 130 la podría emparejar con este dragón que tiene potencia 100, porque yo sé que lo puedo matar. Con este obviamente no puedo, pero sí puedo con este. Entonces vean que es como que listo, tengo muchas opciones. O sea, con esta espada yo puedo matar muchísimos dragones. Bueno, en este caso en particular puedo matar al de 85, al de 50 y al de 120, ¿sí o qué? O sea, puedo matar este, este, y este dragón. Entonces, digamos que el greedy, en este caso, ¿cuál sería? Y vean que es como muy parecido a los dos problemas anteriores que vimos y es, yo tengo varias opciones para la primera espada. O sea, yo tengo como que la opción de 100, la opción de 85, la opción de 50 y la opción de 120. Pero algo que sería muy greedy sería, ¿para qué voy a matar a un dragón de fuerza 50 si el dragón más poderoso con el que yo puedo matar con esta espada puede ser uno de 120? Entonces vean que incluso es como muy de, de lo que hablamos ahora, de tener como perspicacia, como de, ¿para qué me voy a gastar matando uno de 50 si puedo matar uno de 120? Ahora, vean que si yo mato el de 120 no empeoró la respuesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo mato el de 120 no hay forma de que si yo tenía que matar al de 50 entonces ya no hay respuesta.
No sé si se entienda. O sea, igual, si no, digamos que queda más claro con este ejemplo. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es, para resolver el problema es, vamos a ordenar el primer arreglo. Entonces, digamos que ya sabemos que el segundo arreglo es este. Y el primer arreglo es, ordenado sería 50, 85, 100, 120, 140. Sí, ok. 3, 6, 3, 5. Siempre me falta uno. Sí, 200. 3, 6, 3, 6. Breve. Entonces, ahora, yo lo que puedo hacer es, eh, yo lo que puedo hacer es pensar en lo siguiente. Yo voy a iterar, bueno, lo que dijo Santiago. Yo puedo tener dos punteros. Yo puedo tener un primer puntero, que sería, llamémoslo I, y un segundo puntero, que sería como un J. Como sí o sí, yo tengo que matar a todos los dragones, entonces yo sí o sí tengo que matar al primer dragón de potencia 50, de fuerza 50. Ahora, yo tengo la opción de matarlo con todas estas espadas. O sea, yo puedo matarlo con una de 60, con la de 100, con la de 130, con la de 200 o con la de 500. Si ustedes tuvieran que matar a un dragón de 50 y tuvieran todas estas opciones, ¿cuál tomarían? Eh, la de 60, pero aquí me resulta algo curioso, es que eso es como algo muy similar al anterior, donde sería sumar todas las mínimas diferencias de las combinaciones, según yo lo veo. Como Sumar. que, sí, como emparejar y y en el emparejamiento hacer las restas y de las restas de todas las posibles, hay unas que me lleve al mínimo de la suma de las diferencias. ¿Sabes? Como una forma de llevar este problema al otro, lo que tú estás Sí, diciendo. yo lo veo como el otro, pero el otro era sumas, ese es como las restas entre la espada y los dragones, que sea la mínima, pero que sea, por ejemplo, la espada que sea mayor bueno, mayor al que le sigue, o la diferencia mínima del dragón, así se minimiza esa distancia. Ujú. Entonces, yo creo que ahí hay una efectividad y así con cada uno, para que todas esas diferencias al final, cuando sumen, sea la menos posible. Ajá. Sí, sí, creo que tiene muchísimo sentido. Uno podría verlo como el problema anterior, de esa forma. Obviamente tiene como unas restricciones adicionales, que es como lo que tú dijiste, que la diferencia sea positiva. Y bueno, también mira que en este el tamaño de ambos arreglos puede diferir. En el anterior, como siempre se emparejaba, entonces como que cada uno sí o sí tenía una parejita. Entonces en este caso, pues las espadas pueden que no tengan pareja. Pero sí, es muy parecido. Entonces mira que es como, listo, si yo tengo, entonces, o sea, para ya terminar la clase, que de hecho quedan como 4 minutos, lo que les quiero mostrar es la forma de demostrar que este greedy funciona, podría ser pensando en lo siguiente. Si yo tuviera, como yo tengo que matar a un dragón de tamaño 50 y tengo todas estas opciones, yo sé mi greedy, o sea, lo que dice mi greedy es, parce, mátelo con el de 60. Sí, ok. Ahora, eh, para demostrar esto, o sea, para demostrar que 60 es la solución óptima, uno normalmente lo que hace es pensar lo contrario. Entonces, uno lo que hace es demostrarlo diciendo, parce, voy a suponer que 60 no es la respuesta. Voy a suponer que la respuesta es 130, por alguna razón. Voy a suponer que la respuesta es 130. Voy a decir, parce, en realidad la mejor opción es 130 porque por alguna razón
yo necesito la espada de 60 después. Si ese fuera el caso, entonces uno lo que puede pensar es lo siguiente, para demostrar que 60 es la mejor opción es, si suponiendo que 130 es la respuesta, yo lo que puedo demostrar es, si yo puedo matar a este dragón con 130, pero también lo puedo matar con una espada de menor tamaño, tomar la de menor tamaño no empeora la respuesta. O sea, tomar una de menor tamaño tampoco, o sea, tomar una de menor tamaño no hace que deje de haber respuesta. O sea, suponiendo que con 130 también puedo matarlo, si con 130 puedo, yo sé que con 60 también voy a poder y luego con la de 130 también voy a poder. O sea, digamos que a la final uno lo que podría pensar es, si 60 está asignada a un dragón, quiere decir que yo puedo intercambiar 60 con 130 y conservar como la demostración. Entonces, como que el de 130 puede matar a un dragón que uno de 60 también puede matar. Entonces, a la final, como que el truco a veces es pensar en que si yo tomo la otra opción, no entro la respuesta. Digamos que esto, o sea, es que suena muy confuso, pero es como el tipo de pensamientos que uno llega como al final después de resolver mucho este tipo de problemas. O sea, yo creo que para ustedes no, puede que no tenga mucho sentido, pero uno puede pensar siempre en eso, como en, si yo tomo esta opción, no empeora la respuesta. Yo creo que es como lo que vamos a ver la siguiente clase, como más a profundidad, como cómo demostrar gris, diciendo, como tratando de pensar de esta forma, como si yo tomo esta opción, no empeoro la respuesta. Pero digamos que en este caso en particular es como lo que hablamos, es yo puedo ordenar el primer arreglo, ordeno el segundo, tengo dos punteros, el primero se mueve, siempre de uno en uno, y el segundo lo que siempre va a tratar de hacer es buscar la espada más pequeña tal que lo pueda matar, y siempre usar esa. Y, y ya, y al final sí logro matar todos los dragones sin que me falte una espada, o sea, porque puede pasar de que me falte una espada, pues al final le encontré una respuesta. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta. Nosotros podemos acceder a la grabación después. Hay forma de volver a ver el video. Sí, total. Yo creo que apenas se termine la reunión, se crea el video y yo se los mando por... No, de hecho creo que nosotros lo que hacemos siempre es que lo subimos a YouTube. Hay un canal, si quieren ahorita les comparto el link y ya, lo pueden ver. Creo que estos dos problemas que les comenté están en esta página que les mandé al principio de CS Problems. Igual voy a buscar los problemas específicamente y se los mando también en el grupo para que practiquen. Listo. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, pues igual nos vemos entonces ya dentro de 8 con la continuación de la clase.